les pregunto quién es Tokichi Ishii, la mayoría de ustedes calculo que no va a saber quién es, porque no es un nombre muy popular. Tokichi Ishii fue un japonés que vivió entre 1871 y 1918. Y Tokichi fue un criminal muy famoso en Japón que era temido por su brutalidad. De hecho, se decía de él que tenía el corazón de una bestia salvaje. Desde joven vivió en delitos y en violencia extrema. Y no voy a contar toda su historia, aunque hay un libro escrito sobre él, pero él terminó condenado a muerte por asesinar a 2 mujeres. Pero en la cárcel, 2 misioneras cristianas, eran 2 canadienses, se acercaron a él para compartirle el evangelio. Le llevaban comida, le llevaban regalos, pero él al principio no aceptaba, no quería saber de nada, hasta que un día aceptó como regalo una Biblia. Y en la cárcel, aunque se había resistido, comenzó a leer el evangelio de Marcos sobre la vida de Jesús. Y cuando llegó a la escena de la crucifixión, Tokichi Ishii leyó las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ishii fue profundamente conmovido y escribió: detuve la lectura y comencé a llorar. Yo entendí. Si Jesús pidió al Padre que perdonara a quienes le crucificaban, entonces Él podía perdonarme también a mí, el más grande de los criminales. Y me convertí allí mismo. En los días siguientes mostró un cambio radical. De un hombre endurecido pasó a ser humilde, arrepentido, lleno de paz. Y aún en el corredor de la muerte, como le llaman a las celdas donde se espera a aquellos que están condenados a morir por sus crímenes, empezó a enviar cartas a otros presos, instándolos a confiar en Cristo. Fue ejecutado en 1918, pero sus últimas palabras fueron: mi corazón ha sido cambiado. No soy más la bestia que era. Ahora soy un hijo de Dios por la gracia de Cristo. Me gustaría que me acompañen a Tito 3 y vamos a explorar esta hermosa gracia del Señor que salvó a Tokichi, que me salvó a mí, que te salvó a vos. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. El énfasis del pasaje es que la salvación es una obra soberana de la gracia de Dios, que nos transforma de una vida de corrupción y enemistad a herederos de la vida eterna, produciendo buenas obras como fruto para la gloria de Dios. Cuando nos acercamos al versículo 3, vemos que debemos de recordar nuestra condición pasada, nuestra condición sin Cristo, lo que en la teología se conoce como la total depravación. Incapaces de salvarnos a nosotros mismos,
esclavos del pecado, sin méritos delante de Dios, con incapacidad moral y con incapacidad espiritual. Y el texto nos recuerda de nuestra propia miseria sin Cristo. Fíjese el versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo, Pablo se incluye, nosotros todos también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. El evangelismo en nuestros días comete un error muy sutil. Muchos cristianos, bien intencionados, al compartir el evangelio con una persona, comienzan diciendo, con Dios te ama. Y claro, más si la persona está en una situación de vulnerabilidad, quizás está en un hospital, está en una cárcel, está en una situación económica complicada. Entonces para nosotros es muy fácil comenzar en este punto, es cómodo. Dios te ama. Pero el evangelio no comienza con Dios te ama. El evangelio comienza con Dios es santo. Y no continúa con Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Continúa así, Dios es santo y vos no. Y eso es un problema. Me encantó cuando ayer en su exposición el doctor Noé Acosta dijo que para el pecador Dios tiene un plan maravilloso y ese es el infierno. Porque Dios es un Dios justo. Y por favor, no me malinterpreten. Yo no digo que tenés que ir por la vida gritándole a la gente que Dios los odia. Ni siquiera estoy implicando que Dios odia a las personas. La definición de odio es antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Y Dios no desea el mal de las personas. De hecho, tenemos versículos en la Biblia y tenemos muchísimos. Escogí un par por un tema de tiempo. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Llegamos al Nuevo Testamento y encontramos pasajes como 1 Timoteo 2, 3, 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Estos pasajes nos muestran una tensión bíblica. Dios es santo, santo, santo. Él es justo en todos sus juicios y Él condenará al pecador que persiste en su maldad y que no confía en el Salvador. Pero Él también es misericordioso. El Evangelio de la Gracia es una joya que se aprecia más sobre la tela negra de la depravación humana. Si usted va a una casa de joyas, van a extender una tela negra y van a poner la joya encima para que usted pueda apreciarla mejor. Asimismo funciona la ley. Nosotros tenemos que exponer la depravación total para que el Evangelio brille. Debemos entender cuán malos éramos antes de Cristo para atesorar el Evangelio de la gracia que nos salvó. Volviendo al evangelismo que se escucha muy a menudo, hoy en día, se le dice a las personas que Dios las ama incondicionalmente. Pero ¿qué entienden las personas al escuchar que Dios las ama tal y como son, incondicionalmente? La pregunta es ¿por qué deberían de proceder al arrepentimiento si Dios las ama tal y cual son? ¿No es una contradicción que Dios las ame con locura? Porque mostramos muchas veces a un Dios que está como desesperado por las personas. Te ama incondicionalmente, pero te va a mandar al infierno. Dios es amor y Dios ama a las personas. Pero nosotros usamos vocabulario cristiano y las promesas del amor de Dios a sus hijos para toda persona que se nos cruza. Dios tiene un amor paternal para las personas y no significa que todos sean hijos, creo que acá entendemos eso, pero tiene un amor redentor para su pueblo, para sus escogidos. Entonces nuestro primer acercamiento en el evangelismo es Dios es santo
y vos no. ¿Qué significa que Dios es santo? Bueno, es mucho más que sin pecado. Significa separado, apartado, diferente. Él es altísimo, sublime. Él no tiene ninguna relación con la maldad, solo la castiga porque la aborrece. Por eso, nosotros naturalmente, sin el Evangelio de Cristo, estamos privados de su gloria, dice Romanos 3:23. Aunque muchos dicen, quizás algunos de ustedes están pensando, Dios odia el pecado, sí, pero Él ama al pecador. Sí, pero como han dicho algunos teólogos, el que enviará al infierno es a la persona por la eternidad, no a su pecado. Salmo 5, 4 al 7 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Y créanme que hay muchos otros pasajes que podríamos usar casi como paralelos a este. El Señor aborrece a los que hacen iniquidad, Él destruye a los que hablan falsedad, Él aborrece al hombre sanguinario y engañador. Y aquellos que se acercan a Él es solo por su misericordia, solo por su gracia, solo por su amor particular y redentor que Él ha derramado. Otro error sutil que cometemos es decir que la salvación es gratis. Nos apresuramos a decir, no tenés que hacer nada, la salvación es gratis. Hermanos, la salvación no es gratis. Se nos dio como un regalo y gloria a Dios por eso, pero alguien pagó un precio demasiado alto para darnos ese regalo. Y les quiero compartir 2 versículos que nos hablan del costo que tuvo nuestra salvación. Y quizás sean los 2 pasajes más importantes de todo el sermón, aunque no sean los centrales. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. El santo, santo, santo se hizo maldición para que vos y yo podamos disfrutar de una eternidad junto a este Dios misericordioso. Y 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Acá tenemos a el Padre, a Dios, y créanme que es un Padre amoroso, un Padre bueno, un Padre perfecto, no como los padres que tenemos en nuestra sociedad. Él es un Padre perfecto, amoroso, bueno. Sin embargo, Él trató a su Hijo como si Él hubiera cometido todos los pecados de todos aquellos que íbamos a creer. Y lo destrozó por amor a nosotros y por amor a la justicia, porque el pecado no puede quedar impune. Si le preguntamos a las personas si son pecadoras, casi el 100% contestará positivamente. ¿Puedes hacer la prueba? ¿Sos pecadora? Y la mayoría quizás te dice que sí, pero tiene una conciencia vaga de lo que es el pecado. La mayoría de las personas reconoce que comete errores, pero no entienden la gravedad y no entienden a quién están ofendiendo o qué ley están quebrantando. La mayoría de las personas creen que no han hecho todas las cosas buenas que deberían hacer, pero algo muy diferente es entender la depravación total del ser humano según las Escrituras. ¿Puede una persona sin Cristo hacer algo para agradar a Dios? Una persona sin Cristo puede hacer cosas buenas por la humanidad. Una persona sin Cristo puede hacer cosas agradables para otras personas. Y una persona sin Cristo puede hacer cosas moralmente correctas. Pero la pregunta de fondo es, ¿pueden esas acciones ser agradables a Dios? No. Me gustaría leer Isaías 64, del 1 al 7, en una traducción más dinámica. Dice así, oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua, tu venida haría que las naciones temblaran.
Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. Y cómo temblaron los montes desde el principio del mundo. Ningún oído ha escuchado, ningún ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Nuestras obras, nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. La mayoría de las personas tiene fe, obviamente, en algo, pero el objeto de esa fe no los puede salvar porque no es Jesucristo. ¿Cuál es la motivación de un corazón natural, sin Cristo, para hacer cosas buenas aún siendo malos? Bueno, hay muchas. Ser exaltados por la sociedad, obtener beneficios de otras personas, calmar su conciencia que les está acusando, calmar sus corazones inquietos. Hay muchas motivaciones por las cuales las personas hacen cosas buenas que nosotros agradecemos y que nos pueden agradar y nos pueden beneficiar, pero ellas sin fe no tienen la capacidad de agradar a Dios. Esto es simplemente profundizar un poquito en qué significa depravación total para poder entender la gracia hermosa de nuestro Dios. Timothy Keller dijo, debemos de arrepentirnos aún de las cosas buenas que hemos hecho con la motivación de ganarnos el favor de Dios. ¿Cuáles son las características de una persona antes de ser salvada, antes de ser alcanzada por la misericordia y la gracia del Señor? Según las Escrituras, están muertos espiritualmente, sin relación con Dios, están privados de su gloria, son delincuentes y pecadores, siguen la corriente de este mundo, son amigos de este sistema, son enemigos de la palabra de Dios, siguen a Satanás, son obedientes a él y desobedientes a Dios, siguen los deseos de su carne, de su naturaleza pecaminosa y son objetos de la ira de Dios. Podríamos seguir. Queridos hermanos, la depravación total no significa que la gente sea esclava de todo tipo de pecado, que en la práctica alcance la peor pecaminosidad posible, que esté privado de su conciencia. La depravación total no significa que una persona no pueda funcionar correctamente, que no pueda ser útil, que no pueda complacer a otros seres humanos. No significa que no pueda controlar sus apetitos carnales o que no pueda hacer cosas decentes. Depravación total no significa que la persona no tenga características agradables y amables o que no pueda ser religioso o que no pueda imitar una vida cristiana. Pero me encanta la frase de William Shedd que dijo, es la completa ausencia de santidad. La depravación total es la completa ausencia de santidad, no la intensidad más alta de pecado. Un hombre depravado no es tan malo como podría ser, pero no tiene santidad, no ama a Dios por sobre todas las cosas. Hete aquí el corazón de la depravación total. Depravación es una palabra que nos suena muy fuerte a nosotros, que se usa en ciertos contextos. Entonces todos nosotros, no, yo no soy un depravado. Bueno, según esta definición, cuando Jesucristo no es tu Señor, no es tu Salvador, no confías en Él, no te has arrepentido de tus pecados, de tus ofensas a Dios, cuando no amas al Señor con todo tu corazón, cuando Él no es tu mayor tesoro, entonces sos un total depravado. Gálatas 2:21 dijo, no desecho
la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Hermanos, si hubiera alguna posibilidad de ser salvos cumpliendo los mandamientos o apartándonos de ciertos pecados, Cristo hubiera muerto por nada, en vano. Pero evidentemente este no es el caso, por eso el apóstol Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. Él conocía el camino de la religión y él conocía el camino, la verdad y la vida. Agustín de Hipona dijo, oh Señor, todo lo bueno en mí se debe a ti. El resto es mi falta. Y qué gran verdad. Esto es algo común que tienen todas las religiones. Quieren acercarse a Dios por sus propios méritos. Y la motivación detrás de toda buena obra no es el amor a Dios, sino el amor a sí mismo. Nosotros, naturalmente, queremos vivir independientemente de Dios. De hecho, nos constituimos nuestro propio Dios. Romanos 7, del 7 al 8, dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué esperanza nos quedan? Dios tiene que intervenir en nuestra rebeldía. Dios tiene que intervenir en nuestra rebeldía. Es un imperativo, porque no tenemos otra opción, porque naturalmente somos totalmente depravados y no deseamos, no amamos, no buscamos. El hecho de que el hombre pueda creer la mentira de Satanás y seguirlo, prueba de que tiene la capacidad de ejercer fe, pero tiene el corazón equivocado, por lo cual nunca va a escoger a Dios por sí mismo. Su incapacidad de elegir a Dios radica en que no quiere escoger a Dios, porque rechaza a Dios, porque aborrece a Dios. Cada individuo es responsable frente a Dios por su condición. Cada persona que es condenada al infierno está ahí por su propia elección. Pero cada persona que está en el cielo sabrá que está ahí porque Dios intervino. Dios lo rescató aún de su propio duro corazón. Y acompáñenme a Tito nuevamente para continuar leyendo el texto. Y aunque me voy a enfocar en los versículos del 4 al 7, voy a comenzar leyendo desde el 3 para que vean la fuerza del argumento del apóstol Pablo. Tito 3, del 3 al 7. Dice la palabra del Señor. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Gracias a Dios por ese pero. Gracias a Dios por ese pero. Las personas que no creen en la elección soberana de Dios es porque no creen en la depravación total del ser humano. Estoy convencido de eso y lo voy a repetir una vez más. Las personas que no creen en la elección soberana de Dios es porque no creen en la depravación total del ser humano. En este pasaje podemos ver que todos nosotros necesitábamos un Salvador. Éramos necios y desobedientes. Vivíamos engañados y éramos esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia. Nos odiábamos unos a otros y un largo etcétera. Fíjense los versículos 4 y 5. Pero
cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Hermanos, si Dios expusiera en una pantalla gigante todas nuestras vidas, todos los pecados de las personas que hoy en día están en este lugar, ya te estás preocupando, pero solamente estoy usando la imaginación, no va a pasar, no te preocupes. Si Dios expusiera en una pantalla gigante todos los pecados de las personas que estamos acá sentadas, las miserias con las que luchamos hoy día a día, si se pudiera ver la falta de integridad, la falta de oración, la falta de devoción, si todos nosotros supiéramos de dónde nos rescató el Señor y cómo lo ofendíamos, la verdad es que nos asustaríamos. Y saldríamos corriendo solo de saber con qué clase de monstruos estamos sentados. O con qué clase de monstruos ha rescatado el Señor. Y por supuesto también correríamos por la vergüenza de que la gente conozca nuestra depravación total. Pero, y gracias a Dios por los peros, Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y su amor. Nos salvó, no porque hicimos buenas obras, nos salvó por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos hizo nacer de nuevo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Nos dio una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Por su gracia Él nos hizo justos, santos, inocentes a sus ojos. Nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Por eso cada domingo, en lugar de poner ahí fotos de nuestro pasado, nosotros ahí ponemos canciones, himnos, alabanzas que exaltan la gracia de Dios, que exaltan el Evangelio que nos salvó. Y cantamos juntos a una sola voz de cuán grande es nuestro Dios, cuán misericordioso. Y cuando entendemos la depravación total, cuando nosotros entendemos la magnitud de la gracia de Dios y cómo nos alcanzó y que realmente no había otra opción, entonces nosotros no queremos dejar de cantar. Nosotros queremos cantar y queremos profundizar. No queremos cantar pavadas repetitivas. No queremos solamente ser motivados. Nosotros queremos conocer este Evangelio, queremos conocer a nuestro Salvador, queremos conocer a nuestro Dios. Porque entendemos que no merecíamos nada. Todo lo contrario, lo que merecíamos no se nos ha dado. Pero, Dios es bueno. Hermanos, debemos aferrarnos a la gracia de Dios. La teología se conoce como gracia irresistible o gracia eficaz. Él nos salvó no por nuestras buenas obras. Él nos salvó no por nuestros méritos. Él nos salvó a pesar de nosotros. Me encanta una frase de R.C. Sproul que dice: la gracia de Dios es tan poderosa que tiene la capacidad de vencer nuestra resistencia natural hacia ella. Así de grande es nuestro Dios. Su gracia vence, destruye, conquista nuestra incredulidad y nuestra resistencia y nuestro orgullo y nuestra soberbia. Porque si dependiera de nosotros, nosotros seguiríamos siendo objetos de ira. Pero Dios nos salvó conforme a su misericordia, versículo 4. Dijimos que Dios aborrece el pecado y al pecador no arrepentido. Su santidad exige juicio, pero en Cristo se revela su misericordia. Él llama a las personas a la fe, al arrepentimiento, para que vivan. Porque Él no se complace en la muerte del impío. Él quiere que vivan. Y en este pasaje de Tito podemos apreciar que la obra soberana de Dios en nuestra salvación es real y tangible. ¿Cuál es la motivación? Su bondad y su amor. ¿Cuál es el medio? La regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? Justificación y herencia
de vida eterna. Hermanos, esto es lo que nosotros conocemos como el Evangelio de la gracia de Dios. Y este Evangelio de la gracia de Dios está diseñado para que solo Dios se lleve la gloria. Está diseñado para destruir el orgullo del hombre. Está diseñado para que no exista esperanza alguna fuera del Evangelio. Está diseñado para que el pecador tenga que rendirse ante el señorío de Cristo. Está diseñado para exaltar la gracia de Dios. Está diseñado para mostrar que solo Cristo puede salvar y que no hay salvación fuera de Él. Este es el hermoso Evangelio de la gracia de Dios. Efesios 2, del 1 al 9. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué lindo es leer este pasaje tan común, tan popular, que lo hemos leído tantas veces, a la luz de Tito, a la luz de la depravación total. Nosotros somos totalmente depravados, pero Dios es misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad. No merecemos la salvación eterna de nuestra alma, no merecemos perdón para nuestros pecados, no merecemos comunión eterna con Dios. Pero déjenme decirles que gracia es mucho más que simplemente no merecemos la salvación. Es mucho más. Porque nosotros no estábamos buscando a Dios. Y Dios se apiadó de nosotros porque lo buscábamos intencionalmente. No estábamos buscando a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Creíamos que no teníamos necesidad de Él. Fíjense cuán necio éramos nosotros. No veíamos la necesidad que teníamos del Dios vivo del universo. Creíamos, de hecho, que el universo giraba alrededor nuestro. Aborrecíamos su santa palabra y aún ni nos dábamos cuenta de cuánto la rechazábamos. Y fíjense, según el texto en Efesios, que esta obra de salvación no se origina en nosotros, no se origina en el ser humano. Dice, esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que en su presencia nadie tenga de qué gloriarse. Nadie en la presencia de Dios va a decir yo. Me encanta decir eso, lo digo muy a menudo. No hay yo en el cielo, no habrá. Ningún redimido va a comenzar contando su testimonio. Es que yo, no. Salvo que estés hablando de la parte de la depravación total y digas, yo era necio, yo era desobediente, yo era un hijo del diablo. No hay yo, es Él. El hombre de las cicatrices. Él me salvó, Él murió por mí, Él derramó su sangre, Él abrió mis ojos, Él me mostró su gloria. Él, por toda la eternidad. Él. Pero Dios, no hay méritos humanos, no hay deseo humano, no hay búsqueda humana, no hay nada que podamos ofrecer, no hay nada que podamos negociar, no podemos impresionar a Dios. Jonathan Edwards dijo, no aportás nada para ser salvo, excepto lo que hizo necesaria tu salvación, tu pecado. Esa es nuestra contribución. ¿Cómo puedo gloriarme frente a Dios?
si todo es de gracia y por gracia? Fue Él quien cambió mi naturaleza para que yo pudiera aceptarlo. Fue Él quien me dio un nuevo corazón. Fue Él quien iluminó mi entendimiento para que el mensaje de la cruz no sea una locura para mí. Fue Él quien tomó la iniciativa, quien me dio la fe que Él requería. Fue Él quien me escogió antes de la fundación del mundo. Fue Él quien me predestinó, quien me llamó, me justificó. Fue Él. Es Él quien me preserva, es Él quien me sustenta, es Él. Spurgeon dijo, afirmamos que Cristo murió de modo que infaliblemente aseguró la salvación de una multitud incontable, quien a través de la muerte de Cristo no solo tienen la capacidad de ser salvos, sino que realmente son salvos, tienen que ser salvos y no pueden más que ser salvos. Dios no pierde ninguna oveja. A los que conoció, a esos también glorificó. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo en Hechos 20:24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo entiende que su vida es valiosa, pero no es valiosa para sí mismo. Tu vida es valiosa, pero no es para vos mismo. Tu vida es valiosa porque fue diseñada para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Por eso Dios no te quitó la memoria. Por eso te seguís acordando de tus pecados y de cómo ofendiste al Señor. No para mortificarte, pero para que puedas dar testimonio de la gracia de Dios. Y para que puedas recordar de dónde te rescató el Señor y a dónde no debes volver. Y a dónde querés rescatar a otros con el Evangelio de esperanza. Este Evangelio no es solo el medio por el cual las personas son salvas, sino también la verdad y el poder por el cual las personas son santificadas. Es la verdad del Evangelio la que permite hacer genuina y gozosamente lo que agrada a Dios, lo que antes no podíamos. Podemos crecer progresivamente conforme a la imagen de Cristo nuestro Salvador. Por eso me gustaría terminar con el versículo 8 de Tito 3. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esto también es casi un paralelo de Efesios 2:10, que después de leer de cómo somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, la gracia que nos salvó nos llama a vivir una vida consecuente. Esto en la teología se conoce como santificación. La gracia que salva produce buenas obras. La gracia que no transforma no es gracia salvífica. No son la base de la salvación, son una evidencia. No es la raíz de la salvación, son los frutos de ser salvos. Porque la fe verdadera se evidencia en buenas obras. Entonces quiero terminar con unas breves aplicaciones para los creyentes. Humildad, hermanos, humildad. Recordad de dónde te ha rescatado el Señor. Seguridad. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia soberana de Dios. Y el que comenzó la buena obra la va a terminar. Santificación. La gracia nos capacita a vivir en buenas obras como fruto natural de la fe. La gracia de Dios no solo nos salva del castigo del pecado, sino también del poder del pecado. Entonces no te desanimes, busca la victoria, clama a Cristo. Tokichi Ishi. ¿Recuerdan? Pablo, vos, yo, tenemos por lo menos dos cosas en común. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y Tokichi dijo, yo soy el peor criminal. Y Pablo dijo, no, vos no perseguiste a la iglesia, yo soy el peor.
Y vos ahí podés decir también, no, vos no sabés de dónde me rescató el Señor. Pero lo segundo que tenemos en común es Romanos 5:20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso nosotros clamamos sola gratia. Por eso nosotros hablamos de la gracia. Por eso nosotros cantamos de la gracia. Y por eso nosotros predicamos la gracia. Porque nosotros fuimos rescatados solo por gracia. Y queremos que Cristo solo sea exaltado y se lleve toda la honra y toda la gloria. Amén.